Hola amigas y amigas del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandón Otárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer El color púrpura de Alice Walker? Alice Walker es una escritora estadounidense que nació en 1944, descendiente de personas esclavizadas y de cherokees. Ella debutó en el mundo literario en 1968 con un poemario que se llamó Once. Sin embargo, no fue sino hasta que salió El color púrpura en 1982 que obtuvo reconocimiento internacional. Ganó el premio Pulitzer por novela ficcional en 1983, así como el American Book Award. Y bueno, a partir de ahí pues ya fue una escritora reconocida. Y no solamente destacó como escritora, sino también como activista. Ella ha sido una mujer que ha luchado por causas de las minorías, por las personas afrodescendientes en Estados Unidos. También ha hecho luchas por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y también ha sido una de las caras presentes en contra de la mutilación genital femenina. Es una escritora que toma mucho de su vida personal y la plasma en los textos. Por ejemplo, su madre, siendo niña, huye de la casa paterna porque bueno, está en contra del comportamiento de su padre, de la actitud que éste tiene, y se dice que el personaje de Nettie, que es uno de los personajes principales del color púrpura, está inspirado en su madre. Asimismo, Silly, que es el otro personaje importante de la novela, ella toma mucho de su experiencia de vida para plasmarla en este personaje. Cuando ella era niña, sufrió un accidente. Bueno, ella siempre ha dicho que eso no fue un accidente, que en realidad fue adrede. Sin embargo, la familia nunca, o más bien rechazó esto y sostuvo que no, que fue accidental, y es algo que ella resiente montones. Y bueno, básicamente su hermano en un juego de niños le dispara un arma hacia su cara, y una bala de perdigones la impacta en su ojo, y entonces pues queda tuerta de por vida. Y esto a ella la marca montones, porque es sujeto de burla siendo niña, y también, bueno, mientras fue creciendo ya adolescente, incluso más grande. Y entonces pues ella, el tema de sentirse rechazada, de sentirse fea, todos estos sentimientos alrededor de este aspecto que le generó esta situación, este accidente, pues ella los plasma en este personaje de Silly. Y bueno, hablemos entonces de la historia. Este libro yo lo conseguí vía Amazon, es una edición del 2018 de Penguin Random House, es una edición de bolsillo, de pasta suave. La traducción fue hecha por Ana María de la Fuente, y me parece que bueno, es una traducción bastante aceptada, muy precisa. Hay algunas notas al pie que hace la traductora, pues hay algunos términos que digamos tienen sentido cuando se leen en el idioma original, que es el idioma en inglés. Entonces pues ahí hace algunas notas al pie. Pero bueno, si se quiere leer una traducción, esta está bastante bien desarrollada. Y bueno, es una novela epistolar. ¿Qué quiere decir esto? Que es una novela que está escrita a través de cartas. Y entonces vemos cómo las primeras cartas son cartas que escribe Silly, y que están dirigidas a Dios. ¿Y por qué a Dios? Porque básicamente pues cuando uno vive cosas horrorosas, la única persona a quien se le puede contar algo tan terrible es a Dios mismo, ¿verdad? Entonces ella se los dirige a Dios. Sin embargo, vamos viendo después cómo en la evolución del personaje ya deja de escribirle a Dios, incluso ya deja de creer en Dios. Y bueno, entonces ella va narrando la historia inicialmente y nos va contando a través de 30 años de su vida su existencia. Básicamente, en resumen, pues ella cuando es niña es abusada por quien ella considera que es su padre. Tiene 2 hijos de este hombre, sin embargo esos hijos le son arrebatados, y ella incluso llega a creer que los mataron. Sin embargo, después se da cuenta que no, que los hijos fueron dados a una pareja de misioneros en adopción. Entonces
por ahí ella guarda esa esperanza en algún momento de verlos, a pesar de la vergüenza que siente de saber que son hijos de quien ella cree que es su padre. Y bueno, ella tiene una hermana que se llama Nettie, es una hermana que ella la defiende a muerte, de hecho la protege de los abusos sexuales de esta persona que es su figura paterna. Y Nettie es una niña muy inteligente, Silly la admira montones, ella se siente pues fea, se siente tonta porque así es señalada por las personas de su familia, y entonces ella ve en Nettie la esperanza de una vida mejor para ella, y entonces la protege montones y en algún sentido le evita un destino trágico. Cuando un hombre viudo pues se fija en ella, Silly básicamente se ofrece a que se la lleve mejor a ella, porque quiere algo mejor para Nettie. Y bueno, entonces, como les estoy contando, pues Silly al final prácticamente es vendida a un hombre viudo para que se junte con él y que sea su esclava, porque la verdad es que es eso, o sea, lo que necesitaba era una mujer que le hiciera la limpieza de la casa, le cuidara a los hijos y que fuera una esclava sexual. Entonces es llevada a esta casa y se separa de su hermana. Las dos se prometen que se van a hablar, que se van a escribir a través de cartas, y bueno, por eso la temática esta de las cartas que se escriben en este texto, ¿verdad? Y que nos van narrando la historia. Y bueno, por mucho tiempo y a lo largo de 30 años vamos conociendo la vida de Nettie con a la par de este hombre y su transformación. Y durante estos años ella cree que Silly se ha olvidado porque no le llega ninguna carta, y no es que no le llega ninguna carta, es que este hombre con quien se casa se las esconde. Y bueno, entonces en la primera mitad de la novela conocemos la historia de Silly, conocemos la historia de la familia de Silly, la familia, digamos, que tiene con este hombre. Hay un personaje buenísimo, muy fuerte, y que tal vez es uno de los personajes que va ayudando a transformar a Silly en una persona con una mejor autoestima, una persona que finalmente va a tener el valor para afrontarse a este opresor con el que vive. Y es Sofía, que es una mujer que se llega a casar con el hijo mayor del esposo de Silly. Y bueno, es un personaje muy fuerte, es un personaje que representa tal vez un empoderamiento de una mujer en una época donde tal vez no se era permitido, porque si ubicamos la novela, es una novela que es a inicios del siglo pasado, en 1930 se considera que se está desarrollando la historia, y es una época donde, bueno, en Estados Unidos ya se logró pues la abolición de la esclavitud, pero todavía no hemos llegado al momento de los derechos de la mujer. Entonces de pronto vemos esta historia de mujeres que son oprimidas, no solamente son oprimidas por el hombre blanco, sino también son víctimas del patriarcado que hay en sus pares, en la población afrodescendiente. Y es un poco entonces esa trama de las mujeres. De hecho, como parte del recurso narrativo, los hombres no tienen nombre, aunque sí llegamos a conocer el nombre de alguno de ellos, pero por lo general se refieren a ellos como el mister, ¿verdad? El mister y una línea en blanco. Es decir, son personas que son, de hecho, alguna de las críticas que se hace del libro es un poco este tema de que los hombres son expuestos como brutales, como agresores, como bufones, y bueno, pero finalmente es parte de lo que muchas mujeres vivieron en la época, y muchas mujeres sintieron de su situación de vida. Hay un giro que da la historia que es muy importante, y es cuando Silly se hace amiga del amante de su esposo, que se llama Chuck Avery. Se hace amiga y también es otra de las mujeres, junto con Sofía, que van empoderando a Silly. Y
en algún momento pues Celie nota que siente atracción también por Chuck Avery y finalmente incluso terminan siendo amantes. Y bueno, llega un momento a la mitad de la historia que Celie ya logra descubrir que efectivamente su hermana Nettie le ha estado escribiendo, solamente que este hombre pues les escondía las cartas. Y entonces a partir de la segunda mitad de del relato, lo que vamos es leyendo las cartas de Nettie, quien le escribió a Celie durante también el transcurso de esos 30 años. Y nos vamos dando cuenta cómo ella al final viajó con unos misioneros a África y fue parte de esta familia de misioneros y le ayudó en el cuidado de sus hijos, que si ustedes me han seguido probablemente ya puedan ir deduciendo que estos misioneros son los mismos que adoptaron a los hijos de Celie que fueron entregados por su padre. Y entonces sí, Nettie crece con sus sobrinos y entonces ella le va contando a Celie en las cartas pues todo lo que sucede allá. Aquí también, digamos, es una historia bastante interesante, que tampoco quiero entrar en detalles, no es algo que sale en la película, porque este libro tuvo una adaptación cinematográfica en 1985 llevada por Steven Spielberg, y este es un tema que no es tratado en la película, o sea, no se profundiza mucho en la historia de Nettie allá en África y todo lo que sucede. Entonces tampoco quiero como entrar en mucho detalle para no arruinarles un poco la historia ni la sorpresa, ¿no? Pero bueno, prácticamente la segunda mitad del libro es todo lo que le sucede a Nettie allá en África con sus sobrinos. Y también es muy interesante porque es un poco también el contexto de la persona afrodescendiente en su continente de origen, ¿no? Entonces es también bastante interesante conocer este lado de la historia. Ya que hablé pues de la película, pues sí, digamos, uno de los aspectos que ha sido criticado de esta adaptación al cine es que se dice que, bueno, Steven Spielberg, hay cierta temática controversial que viene en el texto que él no la lleva a la pantalla grande. Y él en algún momento pues ha dicho en diferentes entrevistas que sí, que bueno, su juventud, su timidez, era la primera película seria que él hacía. Probablemente le impidieron hacer un abordaje más allá de lo que mostró en la película, que probablemente si la hubiera hecho 10 años después, seguro que sí, aborda esos temas. Pero bueno, por ejemplo, bueno, como les decía, toda esta historia de Nettie en África en realidad no la vemos. También, bueno, la relación que tiene Celie con Chuck Avery, con el amante de su esposo, que finalmente se convierte en su pareja. Tampoco, digamos, se profundiza en esta relación lésbica, y que es muy importante porque en realidad es esa relación la que le permite a Celie liberarse de la opresión que tiene con su esposo. Y bueno, esto tampoco se toma, digamos, de forma importante en la película. Sí vemos ahí como unas pinceladas de esa relación, pero en realidad nada como lo vemos en el libro. Y al final del libro, Celie llega a reconciliarse con su esposo. Ellos finalmente se separan y Celie pues ya logra recuperar algo de su vida. Y se reconcilia con Albert, que así se llama su esposo. Y esto es algo que Steven Spielberg no incluye en la película. En la película ellos se separan y entonces, claro, uno súper feliz, ¿verdad? Por dicha, porque ya deja de ser codependiente de esta persona agresora, de esta persona que la trató como un animal, que le pegaba, que la maltrataba. Y en el libro uno ve donde se da esa reconciliación, que ha sido muy criticada también, digamos, por grupos feministas, porque dicen que cómo es posible que
bueno, llega a perdonar a esta persona. Incluso empezamos a ver también un poco la transformación que puede tener un hombre agresor, un hombre también que finalmente es víctima del machismo de la sociedad. Y bueno, eso es un tema que va a quedar muy a criterio de cada persona si lo ve como algo positivo o no, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que la escritora, bueno, y por algo el libro se llama El color púrpura como tal, el morado, digámoslo así, es un color que a lo largo de la historia lo que simboliza es transformación, es cambio. Vemos que Silly cambia, también vemos cómo Albert llega a cambiar, y así otros personajes. Entonces, yo creo que finalmente muchos de estos temas controversiales hay que tomarlos también dependiendo, digamos, de nuestro contexto de vida. Probablemente pues habrá personas que descalifican totalmente el tema de la posibilidad de que un agresor pueda cambiar. Habrá otros que no, habrá unos que sí considerarían eventualmente perdonar a la persona que las ha violentado durante toda su vida, habrá otros que no. Pero en fin, es parte de lo que la historia nos ofrece, momentos para reflexionar, momentos para meditar acerca de la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, entonces es una historia maravillosa, es una historia que yo sé que van a disfrutar montones. El libro se consume bastante rápido porque la forma en que nos entrega el relato a través de estas cartas realmente facilita introducirnos en la historia y enamorarnos de los personajes. Les decía yo que hay personajes femeninos muy muy fuertes. El de Sofía, el de la esposa del hijo mayor de Albert, del esposo de Silly, es un personaje maravilloso que en el cine fue interpretado por Oprah Winfrey. Y bueno, Whoopi Goldberg estuvo también en la película, que ella hace el personaje principal de Silly. Es una película que tuvo 11 nominaciones al Oscar, es decir, fue una película también con mucho reconocimiento. No ganó ninguno de los premios, pero bueno, también es importante porque son de esas películas donde la mayor parte de los protagonistas, los actores, pues son afrodescendientes. Y eso en 1985, que fue cuando salió la película, pues también era algo muy importante, muy revolucionario para la época. Y les decía yo entonces que el personaje de Sofía aquí en el libro es maravilloso. Es un personaje que sufre también montones. Aquí, a través del personaje de Sofía, podemos ver representada la opresión que vivía aún las personas afrodescendientes en Estados Unidos por parte de las personas blancas. La historia de ella es muy cruda, muy dura. De hecho, también en la película es tal vez de los momentos más difíciles de ver, porque ella es separada de su familia, llega a ser prácticamente pues esclavizada por una familia blanca, y entonces es muy duro. Sin embargo, es una mujer que también finalmente logra empoderarse, logra liberarse de esa situación de vida. Inicien pronto con la lectura de este libro. Es un libro que por los años, es un libro que por el momento en que ya ha transcurrido desde su salida al mercado, pues se puede conseguir fácilmente también en formato digital. Sí, digamos, para conseguir en formato impreso, si es que lo quieren tener así impreso, si hay que esforzarse un poco. Aquí en las librerías nacionales no necesariamente lo tienen a disposición digamos, fácil, digamos, de llegar y adquirirlo, sino que hay que solicitarlo, hay que mandar a traerlo. Sin embargo, como les digo, se consigue en formato digital fácilmente porque es un libro que ya tiene sus años de haberse editado. Entonces, los invito, como siempre lo hago, a que se adentren en esta historia, se enamoren de los personajes, se enamoren de la escritora también, porque uno se siente montones el alma, el corazón de la escritora en este texto. Y
Finalizo entonces, como siempre, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, a que le hagan clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos nuevos videos. Y entonces pues nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer, y disfruten montones entonces El color púrpura de Alice Walker, un relato maravilloso, un relato hermoso. No se van a arrepentir, van a pasar un momento lindísimo leyendo este libro. Y entonces hasta pronto, amigos.